Esta es la hora de las minis reflexiones con la pastora Raquel Mateo. Quiero oír a Dios. Mini reflexión 808. Oír la voz de Dios es una experiencia maravillosa. Muchas personas me han hablado y dicho, quisiera escuchar la voz de Dios, quiero que Dios me hable, estoy hablando con Él y no logro escuchar su voz. ¿Cómo voy a escuchar a Dios? ¿De qué manera puedo saber qué Él quiere conmigo? ¿Cuáles son los pasos que Él quiere que dé? ¿Qué Él está pensando de mí? ¿Cómo Él quiere que yo actúe? Muchas veces estamos con ese dilema y muchas veces nos llegan a la mente, wow, estoy orando y orando y es como que siento que estoy orando conmigo mismo porque no escucho nada. Lo primero es que la mejor manera de escuchar hablar a Dios y de escuchar y de saber qué Dios quiere conmigo es a través de su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es una de las vías principales en que Dios habla con nosotros. De tal manera que a través de leer la Biblia yo me doy cuenta cómo Dios me puede hablar de manera audible o me puede hablar en sueño, me puede hablar en visión, porque la Biblia me da directrices de saber de la manera en cómo Dios habla, de cómo Dios se acerca al ser humano. O sea que lo que te recomiendo es que tengas como primera prioridad en tu vida leer las escrituras, porque dice la misma escritura que la debemos de escudriñar, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener pasión por la lectura, conocer a Dios a través de su palabra, sus hazañas, sus proezas, cómo creó todas las cosas y cómo ha ido hablando con el ser humano de tiempo en tiempo. Cada época y cada etapa de la humanidad fueron envueltas por episodios y manera de Dios hablar a los hombres de muchísimas maneras y muchas formas. Él le habló a sus profetas, a personas a quienes se les reveló. Qué lindo. Pero ¿cómo Dios en este tiempo me puede hablar? Aparte de lo que es su palabra, Dios tiene un método de que hablemos con Él y de nosotros también, de Él hablar con nosotros. Y es a través de la oración. La oración, para todo lo que estudiamos, la lengua española, la oración es una conversación entre dos o más personas. En el caso nuestro, la oración es una conversación entre nosotros y nuestro amado Dios, nuestro amado Jesús, nuestro amado Espíritu Santo. ¿Y por qué muchas veces yo no escucho a Dios? Porque muchas veces nos convertimos en monólogos. ¿Qué es un monólogo? Es alguien que solo habla él. Muchas veces vamos a la presencia de Dios y no guardamos silencio, sino que nos convertimos en monólogos y hablar y hablar y hablar y en ningún momento paramos. Y Dios muchas veces quiere que nos quedemos en silencio, solo en silencio, en su presencia, meditando, pensando, dejando que Él ministre nuestros corazones, sí. Y Él se lleva nuestra carga, nos fortalece. Y cuando hablo de meditar, me refiero a pensar en Él, sus proezas, su grandeza, que Él ha hecho con nosotros en este tiempo, que hubiese sido de nuestra vida sin Él, que Él quiere que yo haga. Y todas estas meditaciones en Dios van a conllevar de que de repente hay un momento de diálogos entre Dios y nosotros. Es lindo cuando podemos llegar a esa intimidad con Dios. Le voy a contar un episodio muy rápido que me pasó ayer. Estaba yo, creo que fue sí, ayer, esta madrugada. No me acuerdo si fue esta madrugada o esta mañana, siendo sincera, pero sé que fue entre ayer y hoy. Estuve ahí hablando con mi Dios, pero de repente me quedo tranquila y de repente me da una visión. Cuando me da la visión, yo me quedé, claro, la visión fue clara, pero yo le estaba preguntando en mi mente, ¿por qué me da esa visión? Y de repente, como en el silencio,
escucho una voz muy dulce que me explica el porqué de la visión y qué Él quería con esa visión. Y digo, wow, Señor, gracias. Yo en este momento hablaba con Él, pero no era que estaba esperando que Él me hable, pero Dios es tan bello que en cualquier momento nos puede hablar. Solamente Dios quiere que estemos disponibles para Él. Él nos habla no solamente estando de rodillas, Él nos puede hablar caminando, nos puede hablar mientras estamos en el trabajo, nos puede hablar mientras dormimos, nos puede hablar incluso en medio de una conversación con otras personas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una intimidad con Dios, aunque otra persona esté conversando con nosotros, también Él puede hablar a nuestra vida. Y usted dice, ¿cómo Dios habla? Dios habla de muchas maneras, porque usted me dirá, Raquel, ¿y cómo sabe que Él te dijo esto y de qué manera fue? Hay palabras, hay cosas que tú y yo no vamos a poder explicar a la hora de hablar, de decir cómo Dios habla. Porque claro, Él puede hablar de manera audible, pero también puedes sentirlo en un susurro, en una palabra a tu corazón, pero sabes que es Él. Tienes la convicción total de que es Dios. Entonces, cuando ya tienes una relación con Dios, cuando comienzas a conocerlo en intimidad, también lo conoces su voz. El mismo Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Ellas me conocen. ¿Por qué? Porque como pastor nosotros conocemos a Jesús y escuchamos su voz y sabemos que es Él. Por eso te invito a desarrollar una intimidad con Dios, a que nosotros cada día aprendamos a ir a su presencia, pero no solamente pensar que Él nos va a hablar cuando estemos de rodillas, sino aprender a tener una comunión con Dios todos los días, mientras caminamos, mientras hagamos nuestras quehaceres, nuestras diligencias, aunque hay un tiempo especial que es cuando yo me aparto con Él en mi devocional, con la Biblia, cojo cuaderno, lápiz y comienzo a hablar. Nunca creas que Dios no te escucha. Recuerda, Él lo promete, que sus oídos están prestos a la oración de sus hijos. Él promete escuchar nuestras oraciones. Lo que tenemos que tener la fe de creer que estamos hablando con Dios y su presencia te va a inundar, te va a abrazar. Invítalo, invita al Espíritu Santo y verás que se convertirá en un momento y un espacio único y hermoso. De hecho, me encanta que en el libro de los Salmos, si vamos al capítulo 62, versículo 11, dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Aquí el salmista nos está hablando claramente de un Dios que le habla. David comienza a expresar, amén, de la grandeza de ese Dios de refugio. Y David escuchó a Dios muchas veces en su vida. David escuchó a Dios en dándole directrices, orientaciones. Dios habló a través de profetas también. Le habló a él mismo, le habló en sueño, escuchó él la voz de Dios. Y de muchas maneras David pudo conocer de manera íntima a ese Dios que habla. Y Dios hoy quiere que nosotros entendamos que también para nosotros es la promesa. Dios quiere hablarnos, Dios quiere instruirnos constantemente. ¿Sabes qué? Muchas veces hay cosas que nosotros hacemos incorrectas y sentimos ese susurro, no estuvo bien lo que hiciste, y sentimos esa reprensión. Es Dios que te está hablando. El Espíritu Santo te está diciendo, cuidado, no me gustó lo que hiciste. Con esto no estás honrando el nombre de Dios. Y cuando escuchamos, entonces nos arrepentimos y Él nos perdona y seguimos adelante. Entonces sentimos su abrazo, su fuego, su respaldo. Y día a día esa amistad va creciendo a medida que nosotros desarrollemos esa unidad con Él. Dios quiere una generación que se levante con un corazón apasionado, deseoso de escucharle, deseoso de hablar con Él y deseoso de hacerlo parte vital de nuestra vida. Por eso hoy el Señor te invita a ti que no le conoces. ¿Quieres comenzar a escuchar a Dios? Deja que le entre a tu vida. ¿Y cómo? Solo le tienes que decir, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecador, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si has hecho esta oración, hoy comienza el inicio de esta amistad hermosa con nuestro amado Dios. Él es un Dios cercano, Él es de cerca y no de lejos. Solo Él quiere que tú lo quieras, le creas y te acerques a Él. Vamos a cultivar esa vida de comunión con Dios. Recuerda, Él te habla. Solo tienes que aprender
a escuchar su voz. Mientras más lees las escrituras, mientras más ora, mientras más te guarda para Dios, más cercano Él será para contigo. Es un tiempo hermoso poder escuchar sus instrucciones, también su abrazo, esa paz que Él te da en los momentos adversos. Él es el mejor amigo del mundo. Hazlo tu amigo, tu confidente, tu compañero, pero también espera que Él te hable, porque si esperas en Él, Él te hablará. Hasta aquí es esta mini reflexión y recuerda, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra única parada. Shalom, shalom.